Este de aquí es el Realme X2 Pro y es sin duda alguna una de las grandes sorpresas de este 2019. Es un teléfono con un hardware muy capaz, con un precio muy comedido y que sin duda, pues ha despertado comentarios de todo tipo. Si te interesa, te hablo sobre él. Mi nombre es Pedro y esto es El Output. Realme es un fabricante que acaba de llegar, es más, es un fabricante muy joven. La compañía fue fundada en 2018 y pertenece a ese conglomerado de empresas donde están otras compañías como Oppo o OnePlus. Esto por supuesto que no te confunda, no son compañías que trabajen juntas, sino que son rivales, y eso siempre es interesante de cara al usuario. Pero bueno, hablemos de este X2 Pro. El X2 Pro es un dispositivo que, si te interesa lo que es el apartado puro y duro de hoja técnica, sus especificaciones, es un dispositivo muy capaz. Viene prácticamente con lo último a nivel de hardware. Un procesador Snapdragon 855 Plus, configuraciones de 6, 8 y 12 GB de memoria RAM y almacenamiento de 64, 128 y 256 GB. Es decir, un hardware de gama alta. Sí que hay que especificar un pequeño detalle que puede ser interesante. Los modelos de 128 y 256 GB incluyen una memoria de almacenamiento tipo UFS 3.0, es decir, una memoria que ofrece un mayor rendimiento y también un mejor consumo energético, por lo que esa diferencia de precio que hay entre el modelo más básico y el modelo de gama más alta tal vez te compense cuando tienes en cuenta que te vas a llevar una memoria que va a rendir mucho mejor con tiempos de acceso mucho más rápido. Pero bueno, dejando a un lado lo que es la hoja técnica, que ya os digo que es muy potente y que es una hoja técnica que prácticamente comparte con cualquier otro dispositivo de gama alta actual, vamos a hablar de lo que es realmente importante e interesante: la experiencia, apartados como el diseño y sobre todo el rendimiento fotográfico. El diseño de este Realme X2 Pro es bastante correcto, pero no esperes grandes alardes, Es un dispositivo que tiene un frontal muy bien aprovechado, que tiene una trasera de cristal que es relativamente atractiva, es muy de la línea, de otros terminales chinos, y esto por supuesto no es ningún tipo de desprecio, sino que simplemente va en esa tónica, con degradados, colores brillantes y demás. Y si te gusta esta estética, te va a llamar la atención, pero no es un dispositivo que destaque especialmente por eso, Le falta un poco de personalidad, al menos para mí. Es un teléfono que luce bastante bien, pero que tampoco se diferencia en exceso del resto de propuestas que hay en el mercado. Aún así, a nivel de construcción, de materiales, el cómo se siente en la mano, todo ese tipo de sensaciones hace que sea una propuesta muy satisfactoria. Pero más allá de eso, hay otros apartados que también son muy interesantes. El primero de ellos, lógicamente, es el de la pantalla. Y aquí hay una gran sorpresa. Realme ha introducido en este X2 Pro un panel AMOLED con un refresco de 90 Hz. Exacto. Lo mismo que prácticamente ya has podido ver en otras propuestas como las de OnePlus y similares. Esta pantalla ofrece una fluidez, una visualización a la hora de hacer scroll y demás que marca diferencias. Tanto que cuando te acostumbras a este tipo de paneles, volver a los clásicos de 60 Hz, es algo que cuesta, Por lo demás, a nivel de representación cromática, brillo, ángulos de visión, contraste, la pantalla ofrece un muy buen rendimiento y con la que vas a poder disfrutar cualquier tipo de contenido, desde películas hasta páginas web, lectura de textos y demás. Además, el sistema operativo tiene diferentes ajustes que puedes aplicar para, mejorar un poquito más la experiencia, por ejemplo, cuando estás viendo la pantalla de noche o en situaciones de poca luz, y en definitiva, ese tipo de características que ya son más o menos habituales. Respecto al rendimiento, tenemos que decir que con una hoja técnica de gama alta, la experiencia es la que se espera. Los juegos van fluido, el sistema también va fluido, el cambio entre aplicaciones, todo ese tipo de acciones del día a día no generan ningún tipo de problema y hacen que sea una experiencia muy satisfactoria, tanto que sorprende muchísimo el teléfono en sí y hace que se disfrute mucho. Luego tenemos el tema de la autonomía. Aquí tenemos que decir que con una batería de 4000 mAh no es que sea una barbaridad el tiempo que nos va a permitir de uso con pantalla encendida este dispositivo, pero sí el suficiente para aguantar un día prácticamente de un uso relativamente intenso y parte del siguiente. Pero lo más importante, lo más diferencial desde mi punto de vista de este Realme X2 Pro es el sistema de carga súper rápida.
Este sistema, que ya comparten otros dispositivos como los OnePlus y demás, nos permite una carga rápida de 50 vatios. Esto significa que en prácticamente 30 minutos tienes del 0 al 100% de la batería cargada y en cuestión de unos 15 minutos más o menos tienes autonomía de sobra para aguantar de forma holgada hasta llegar a casa en los días en los que haces un uso mucho más intenso. En todo este apartado del rendimiento también tiene mucho que ver ColorOS. Es la capa de personalización y aquí sí que tengo que decir que es lo que menos me ha gustado de este dispositivo. Es una capa muy, bueno, vamos a utilizar la palabra colorida, ¿no? Con muchos ajustes, con mucha personalización y eso hace, bueno, que todavía, si te gustan capas más limpias, como por ejemplo Android Puro o OxygenOS, esta capa se sienta pues un poco entre comillas pesada. No es porque sea pesada, porque ya digo que el rendimiento es bastante bueno, pero no es lo suficientemente cómoda, al menos para mí. De todos modos es una simple cuestión de adaptarse. Una vez que lo haces, bueno, pues es una capa que va bastante bien y sobre todo es algo que es a nivel de software y que siempre tiene mejora con futuras actualizaciones. Relacionado con todo el tema del software también hay que hablar del reconocimiento biométrico. Aquí tenemos dos opciones. Por un lado el reconocimiento facial, que funciona bastante bien y es bastante rápido, y por otro lado un lector de huellas integrado en pantalla. Este lector de huella tiene como principal característica que no es muy exigente, es decir, da igual cómo coloques el dedo y la presión que hagas sobre la pantalla, que funciona bastante rápido y bien, por lo que comparado con otras opciones, con otras alternativas del mercado, es un sistema que, bueno, está prácticamente a la par del reconocimiento facial, de modo que ya eres tú el que vas a elegir cuál de las dos opciones te resulta mucho más cómoda o, si quieres combinar las dos para en según qué situación utilizar una o utilizar otra. Pero bueno, después de haber visto todo esto, creo que el siguiente apartado, que es el que realmente marca diferencias y hace que un teléfono se sitúe por encima o por debajo de otro, es el de la cámara. El sistema fotográfico de este X2 Pro está compuesto por 5 sensores. Uno para la cámara frontal, un sensor de 16 megapíxeles con una apertura 2.0. Es una cámara que cumple, es una cámara que ofrece buenos resultados, que tal vez no sea muy allá, pero sí lo suficiente como para sacarte un selfie o cualquier otro tipo de fotografía de ese estilo con la suficiente calidad como para poder compartir en redes y demás. Además, esta cámara permite el modo noche o paisaje nocturno, que es como lo llama aquí Realme, y básicamente es eso, ¿no? Es una cámara que te va a ofrecer un buen rendimiento en el día a día. Pero la importante, la interesante es la cámara trasera. Esta cámara trasera está compuesta de 4 sensores, donde uno de ellos se dedica a lo que es la lectura de profundidad. Con esta cámara lo que vamos a obtener es un angular, un teleobjetivo y un gran angular. Un conjunto de cámaras fotográficas bastante versátiles que, eso sí, depende de cada tipo de situación, rinde mejor o rinde un poco peor. Cuando hay buena luz, las 3 cámaras de este Realme X2 Pro nos permiten obtener resultados bastante buenos a nivel de nitidez, de exposición, de detalle. Bueno, todo en conjunto hace que sea una cámara bastante capaz y con la que se pueden obtener resultados de muy buena calidad. Cuando la luz cae, y especialmente cuando es de noche, la cámara aquí ya se resiente un poquito más. Es cierto que no es una mala cámara, pero sí que es verdad que también es un poquito inconsistente. Es decir, hay situaciones donde te va a obtener fotografías de muy buena calidad, con un buen nivel de detalle y demás, y otras en donde el procesado tal vez, bueno, se lía un poco, es demasiado agresivo y termina dando como resultado una imagen con, bueno, con colores un poco empastados, con una pérdida de detalle y en definitiva, bueno, poco usable, ¿no? Aquí para paliar un poquito tenemos el modo nocturno, el modo de, bueno, el paisaje nocturno, que es como le llaman ellos, que igualmente, en función de cómo la cámara, o mejor dicho, cómo la aplicación y todo el tema de su inteligencia artificial y demás determine qué es la escena, te puede dar resultados que son francamente llamativos o resultados que son poco interesantes. Por lo que es un conjunto fotográfico que no rinde nada mal, que es bastante interesante y bastante atractivo por esa versatilidad, ¿no?, que ofrecen las diferentes cámaras, ese zoom híbrido de 5x que también puede llegar a lograr, pero por temas de software es un poco inconsistente, así que tendrás que, en alguna que otra ocasión, repetir las tomas un par de veces, o 3 o 4, hasta conseguir esa, ¿no?, que quieres con esa calidad que estás buscando.
Por cierto, y ya que hablamos de la cámara, también tenemos que hablar de la aplicación. La aplicación no está mal, pero la interfaz, bueno, tampoco es que sea muy intuitiva. Tiene muchas opciones, eso es cierto, pero la forma en la que se muestra es una mezcla entre una aplicación con un concepto minimalista y una aplicación muy cargada de opciones. En fin, que aquí Realme podría trabajar un poquito más y hacer una cosa un poco más sencilla y sobre todo más amigable para el usuario. Pero por lo demás es una cámara que puede dar mucho juego y que, y aquí ya tengo que empezar a meter el precio, con lo que cuesta este dispositivo no está nada mal. Luego, a nivel de grabación de vídeo tampoco rinde nada mal y lo que es el sistema de estabilización es bastante correcto, por lo que también vas a poderle sacar mucho partido si lo que te gusta es eso, ¿no? Es grabar vídeo con tu smartphone. En definitiva, el Realme X2 Pro es un muy buen teléfono y, como decía al inicio, es una muy grata sorpresa. Tal vez sea uno de los grandes terminales de este 2019 porque su relación calidad-precio es prácticamente sobresaliente. La configuración más básica cuesta 399 euros y a partir de ahí tenemos 450 y 499 euros. Este es el modelo más caro, este es el de 499, que incluye 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento. Es un dispositivo muy versátil, es un dispositivo muy capaz y que ofrece una experiencia, bastante de notable alto, teniendo en cuenta todo este tema de relación calidad-precio. Por supuesto, Realme es una empresa muy joven, es una empresa que prácticamente acaba de llegar y todavía tiene, algunos aspectos donde puede mejorar, especialmente en el tema del software, tanto en la propia capa de personalización con ColorOS como a nivel de procesado en la aplicación de cámara. Porque con un mejor software estas cámaras creo que pueden dar mucho más juego, ya que tiene un conjunto a nivel de sensores y de hardware en particular que es bastante capaz. Pero bueno, ya veremos cómo va avanzando a nivel de actualizaciones y demás. Pero sin duda, el Realme X2 Pro podría ser perfectamente una compra muy recomendable.